Rómulo Cordero. Bienvenidos a este su programa Desde el Desierto. Gracias por darnos su atención. Esperamos ser de bendición para su vida como usted lo es para la nuestra. Que el Señor Todopoderoso revele su gloria sobre nosotros y traiga gracia y paz a nuestros corazones. Bendiciones. Hoy hablaremos bajo el tema la pregunta de los discípulos sobre las señales de los últimos tiempos. Las señales de los últimos tiempos. Los discípulos en una lección privada reciben una revelación de lo que ha de acontecer después de la partida del Maestro de esta tierra. Motivados por las severas palabras proféticas dadas, claramente ignorando algo de la profecía bíblica, preguntan por una señal para conocer los tiempos. Veamos, Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? Se refiere a la destrucción del templo, de la ciudad y del sistema fariseico religioso. Esto quiere decir que el templo, la ciudad y su conocida religión serían totalmente destruidos por Dios mismo. Estas declaraciones trajeron mucha preocupación. Intrigados por estas fuertes profecías, preguntaron al maestro por entendimiento. Cuando no entiendas algo que lees en la palabra del Señor, pregunta a Jesús directamente en oración: ¿qué es lo que quiere decir esto? Y si no recibe respuesta, entonces entra en ayuno y oración, así como hizo Daniel, para recibir la enseñanza del Señor. Para los discípulos, estas palabras dichas por Jesús eran como si le dijesen a alguien que tu ciudad será destruida, tus edificios serían derribados, todas tus instituciones importantes y necesarias para ti quedarían completamente destruidas al punto de desaparecer. Jerusalén como ciudad había sido destruida unas cuantas veces antes de Jesús y antes de la gobernatura romana. Estaban la gobernatura griega y también había algo de destrucción durante ese periodo de tiempo. Se pronunció por el profeta Daniel. La señal de Jesús marca la semana número 69. La muerte, la resurrección de Jesús, la aparición de Jesús marca o empieza la semana número 69 de las 70 semanas de Daniel, pronunciadas sobre el pueblo de Israel y la gran ciudad. Daniel 9:24. Había sido ya todo finalizado por el omnisciente y único Dios. La primera aparición de Jesús en Jerusalén, al parecer, era la última oportunidad para la ciudad y los habitantes de ella. Al contrario, a Nínive, la ciudad, antes del pronunciamiento por el profeta Jonás, escucharon su mensaje y temieron, se arrepintieron y Dios no les destruyó. El mensaje era menos detallado, sin señales, otra que la del gran pez que vomita a Jonás en la orilla del mar, dicen las escrituras. Y el mensaje de Jonás después de esto fue sencillo: en 3 días será destruida la ciudad. Nadie les dijo qué hacer ante tal mensaje. Es más, Jonás era enemigo de ellos. Mas la gente buscó el favor del Dios de los cielos y se arrepintieron. Pero Jerusalén, con más señales y con uno mayor que Jonás y sabiendo qué hacer, nunca se arrepintió. Y por lo tanto, Yahweh procede con la destrucción de la ciudad. Dios le dice a Daniel: 70 semanas están destinadas para limpiar la ciudad de Jerusalén, la gran ciudad. Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice la palabra: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar
la prevaricación, esto es la mentira y la falla, y poner fin al pecado, esto es la pérdida del camino o fallar el blanco. Y para expiar, esto significa cubrir la iniquidad, la ofensa, para traer la justicia, adherencia a aquello que es de acuerdo con la voluntad de Dios, perdurable, perpetua, y sellar la visión de la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues, versículo 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 es igual a 69. La venida o la aparición de Jesús marca la semana número 69. Después de esto se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. No cabe duda de que las primeras 69 semanas de Daniel tuvieron cumplimiento con su ungimiento por María, la hermana de Lázaro, en Juan capítulo 12, versículo 1 al 8, y la entrada triunfal en Jerusalén como su rey Jesús sobre el pollino, Juan capítulo 12, versículo 12. Podemos también argumentar que la descendencia o el descender del Espíritu Santo sobre Jesús en el día del bautismo hecho por Juan el Bautista sobre él también puede considerarse como un ungimiento, puede ser un ungimiento espiritual, pero el ungimiento físico con aceite visible lo vemos solamente en María, la hermana de Lázaro, que unge a Jesús con el perfume de nardo. El profeta Daniel relaciona la semana número 69 con la muerte del Mesías. Daniel 9, versículo 26. Siguiendo el panorama de la destrucción de la ciudad y del santuario. Es como si Yahweh hubiese tomado su tienda y se hubiese marchado porque le rechazaron a él. En Daniel, la última semana de la profecía para la purificación de la ciudad, la semana número 70, es decir, los últimos 7 años, recibe un trato separado y diferente. Hay una pausa entre la semana 69 y la semana 70. Hasta ahora esta pausa ha durado 2020 años. Bueno, quitamos los 33 años de Jesús, podemos decir unos 1900 y pico de años. Entonces, separando Daniel 9:27, este último periodo es un periodo histórico determinado por Dios y debe corresponder a la respuesta de Jesús, que Jesús dio a sus discípulos, debe de corresponder a la respuesta que Jesús el Señor dio a sus discípulos ante sus preguntas en la extensión más allá de los acontecimientos relativos a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En otras palabras, los discípulos escuchan de destrucción y Jesús incluye la destrucción, incluye más allá de los sucesos de la destrucción. ¿Qué va a suceder? Cabe recalcar que estas 70 semanas, aunque es el programa de restauración del gobierno de Dios sobre Jerusalén, el programa afectaría e incluiría toda la tierra y sus habitantes. Por eso es importante para todos. Y se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto claramente, Daniel 9:25, indica de que la destrucción de este templo que Jesús que Jesús ve, que Jesús indica, sería reemplazado por otro templo que será hecho o reedificado en la semana número 70. Estos tiempos angustiosos en referencia a la gran tribulación, no la tribulación, la gran tribulación. 7 años y medio durará la gran tribulación. En el inicio de esta última semana, la semana número 70, se reconstruirá el templo. Y a la mitad de la semana habrá un pacto con el que hemos categorizado como el anticristo o con la bestia. Y este entonces será
en la mitad de la semana, 3 años y medio durará el pacto y después será quebrantado el pacto en la mitad de la semana. Un análisis de las palabras utilizadas por Jesús nos ayudará a entender un poco más qué es lo que se está hablando. Volviendo a la pregunta de los discípulos y su reacción ante la profecía dada por Jesús, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Veamos. El cuándo se refiere al punto en el tiempo que sería de referencia para establecer un cumplimiento. Poté es un punto de tiempo, significa cuando, la palabra cuando, poté en griego, o un punto de partida o de tiempo que es aproximadamente simultáneo o se superpone con otro punto de tiempo. O sea, cuando estoy aquí, estamos aquí en este tiempo, el otro tiempo o cuando se superpone sobre el tiempo actual. ¿Cuándo? Dinos cuándo será esto, Mateo 24:3. Cuando retrocedes, debes fortalecer a tus compañeros creyentes. Lucas capítulo 22, versículo 32. Poté. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Una referencia al tiempo. La palabra se utiliza en Mateo 17:17, Mateo 24:3, Marcos 9:19, Marcos 13:33, Lucas 9:41, Lucas 17:20, Juan 6:25, Apocalipsis 6:10. Serán de ocurrir, de un evento, de ser, de suceder. No debemos hacerlo durante la fiesta para que no haya un motín. Marcos capítulo 14, versículo 2. Llegar a pasar o llegar con su debido tiempo, entendiéndose como si un evento estuviera llegando o arribando al lugar. La misma idea de erkomai, la llegada o la venida. Aquí nos detenemos a enfatizar de que esta palabra, cuando llega, se está extendiendo desde el punto de vista coloquial, en donde el hombre utiliza el lenguaje de cuándo llegará el tiempo como si el tiempo fuese personificado, ¿verdad? Esto es muy importante porque las palabras que se están utilizando nos están revelando el pensamiento o la comunicación de los apóstoles hacia Jesús. Esto envuelve las preguntas que ellos tienen. ¿Cuándo serán o cuándo llegarán estas cosas? Hotos, una referencia a una entidad considerada parte del entorno del discurso, con un significado peyorativo en determinado contexto. Este es el Hijo, Mateo 3:17. Esto fue en el principio con Dios, Juan 1:2. ¿Sabe esto? Que el reino de Dios se ha acercado. Esto que has dicho es verdad, Juan 4:18. O incluso como este recaudador de impuestos, Lucas 18:11. Esta palabra, no es ofensivo, pero puede ser ofensivo, reemplazando el nombre de la persona. El recaudador de impuestos está reemplazando, está reemplazando el nombre de Mateo, ¿verdad? Pero cuando este hijo tuyo que desperdició tu propiedad con prostituta vino, Lucas 15:30, hablando sobre el hijo pródigo. Está reemplazando el nombre de la persona. Señales. Simeón. Esta palabra señales, o lo que ellos llaman señales, es un signo, es una señal, ya sea una señal normal o una señal milagrosa. Mateo 12:38, Marcos 8:11, Lucas 2:12. Lo que hizo Moisés con la vara
que se convierte en una serpiente es una señal que Dios da al pueblo a través de la vara de Moisés para significar que Moisés había sido el escogido de Dios. Ahora, en este sentido, la señal, Simeón, es una indicación perceptible de algo que no es inmediatamente aparente, como un indicio visible de algo que sucedió o sucederá. ¿Qué pasará antes de que esto suceda? ¿Qué señal tendremos? ¿Cómo podemos percibir que estamos en los últimos días o que estamos en el fin del siglo? Esta es la pregunta de los discípulos. Pareciente a un receptor. Tú, de ti, de tu palabra, no reconoces la viga de tu propio ojo. Por ser una palabra importante, erkomai o venida, en este caso es parusia. Para nuestro estudio vamos a detenernos aquí. Parusia, tu venida, parusia o tu aparición. Es tú, parusia, tu aparición. Esta palabra parusia para el discípulo presente significa presencia, igual que venida o advenimiento de una persona o de una cosa, estar en persona. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 10, Lucas 17, 24. Primera de Corintios 1, 8. Llegada. Tendrá en cuenta que puede haber superposición de los versículos de entrada, según el último versículo que hemos citado. Venir a estar presente en un lugar en particular. Venir, llegar, parusia, llegar, venir a estar presente. Cuando llegue, les servirá. Lucas capítulo 12, versículo 37. A primera hora de la mañana volvió al templo. Juan capítulo 8, versículo 2. Volvió, parusia. Cristo vino como el sumo sacerdote, principal servidor de las cosas buenas que vendrán. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Estos hombres han venido aquí. Hechos capítulo 17, versículo 6. Así que en un grupo, parusia, llegaron a él. Hechos capítulo 12, versículo 20. Pero Dios, que nos animó con la venida de Tito, parusia de Tito, segunda de Corintios capítulo 7, versículo 6. Mateo 24, versículo 3, la palabra parusia quiere decir que lo que sucederá para demostrar que es el momento de su llegada y del fin de la edad. Mateo 24, 3. Haciendo un paréntesis, si nosotros sabemos el día específico de la llegada de Cristo Jesús, ¿qué encontraría Cristo Jesús? Veremos cómo toda esta idea de esta aparición de Cristo Jesús y por qué no se da el tiempo está relacionado con las parábolas que se encuentran en Mateo, final de Mateo 24 y Mateo 25. Jesús está hablando del mismo tema acerca de su venida. La pregunta que muchos se hacen es si está hablando del rapto de la iglesia o está hablando de la segunda venida. Y la respuesta es de que hay una combinación, pero la mayoría del caso Jesús se está refiriendo a su segunda venida y no precisamente el rapto de la iglesia. Aunque ambos eventos están por acontecer y ninguno de los dos se sabe la fecha, ni el día, ni la hora, por razones obvias. Hemos visto un desglose de las palabras dichas por los discípulos y su sentido. Estas palabras revelan que su enfoque no estaba en el cumplimiento de la palabra profética que revela el plan de Dios dado
a Daniel, pero más bien su enfoque era una experiencia actual de los hechos. Igual muchas personas naturalmente piensan solamente en el hoy y ahora, pero no piensan en el plan que Dios ya ha trazado para la humanidad completa. Vemos también el énfasis en pedir señal. La pregunta es, ¿qué tan importante es para nosotros entender las señales o cuando las señales están aquí? La respuesta es obvia. El anunciamiento de las señales como palabra profética, como nuestra experiencia en su cumplimiento, nos debe de ayudar a discernir en qué hacer. Si vemos que las señales están cumplidas, entonces ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, apercibirnos. Si nos apercibimos por las señales, entonces nos preparamos y estamos listos. Vemos también que las señales nos ayudan a afirmar nuestra fe en medio del dolor y las tribulaciones y exhortar a otros a que crean igualmente. Shalom.